Muy buenas noches, hoy día lunes 20 de abril, ¿no es cierto? Entonces hay mucho de qué discutir, de qué hablar. Resulta en este caso que el conteo aún todavía sigue, aún continúa y parece que se va a prolongar hasta la quincena del mes de mayo. Es algo ridículo, vergonzoso, hasta inaudito, y había ya hasta alcanzado, es decir, y sobre todo dejar pasar o permitir este tipo de atropellos ante la ciudadanía, ante nosotros mismos. Muy aparte de eso, también del embajador estadounidense, de este imperio ya decaído, de este imperio del mal, o de simplemente de esos terroristas yanquis, que viene a amedrentar al presidente, en este caso al títere de turno, al usurpador, en este caso que ya está ocupando el sillón presidencial. Y por una parte sí, ha tomado una buena acción o iniciativa al decir que él no le compete firmar para que ese tipo de aviones o chatarra, como siempre se acostumbra enviar a estos países, o en este caso este país del mal, simplemente que como quiere deshacerse y nadie quiere comprar, entonces los manda a sus lacayos. En este caso, el Perú tiene que hacerse respetar y no estamos para recibir ya más chatarra, suficiente con lo que trajo ya porque con las chatarras que están inservibles y por las puras, un dinero derrochado. Encima se quedó integrado la Municipalidad de Lima, en este caso la capital, por meses, o perdón, por años en sí. Entonces ya no creo que tenga una buena obra así, así magnífica, o sea, a tal grado, tal envergadura en este caso, que se realice. Supongo porque la municipalidad ya no tendría fondos y menos un presupuesto, porque lo que le alcanza, lo que va a tener, simplemente va a ser para que pague su deuda. Y bien, gracias pues, el porque en este caso. Ahora, en lo que viene, las actas que realmente, imagínense ya una semana que estamos batallando con querer saber la verdad. Se han encontrado ahora y se está sacando a la luz todo, todo lo asqueroso que está metido esta corrupción tan podrida, tan nauseabunda, que los mismos que están ahí ya prácticamente como que conviven ya, están acostumbrados, ya ni se indignan. Entonces lo que pasa es que queremos que eso lo normalice, o sea, esta gente quiere que lo normalice, todos estos malos actos que deben ser penados, ¿no es cierto? Y además deben ser denunciados. Entonces, lo que pasa aquí es que como el peruano es tonto, el peruano se olvida así de rápido, ¿no es cierto? Nos ponen en la televisión basura, programas que son realmente basura. Son simplemente porquerías, programas de porquería que no sirven, en sí no sirven. Entonces esos tontos piensan que con eso ya se van a callar. Felizmente ya son muchos los peruanos, y valga la redundancia, más son los jóvenes que ya han despertado. Ya no le creen ya a este grupo que siempre amedrentaba, simplemente salía con lo que es izquierda, sur, rojo, o mandaba simplemente a terruquear, porque era su vocabulario de esta gente, siempre fue eso, la manipulación o simplemente el terruqueo. Pero ya se perdió, ya se acabó y nadie le cree, porque esa es la verdad, no existe, no hay. Y el único terrorismo que estamos viendo es el terrorismo justamente de este gobierno usurpador,
que quiere enquistarse gracias al títere de turno y sobre todo gracias a los delincuentes que se hacen comprar, que son unos vendepatrias. Porque si fueran realmente patriotas, ya hubiesen salido a denunciar no solamente estos malos actos, sino también expulsados y hasta condenados por hacer este tipo de actos. Ahora, el peruano que sale a protestar para pedir lo que es justo, lo que es real, simplemente es uno eliminado o simplemente callado, como lo estamos viendo ahora en la selva. Muchos líderes han sido asesinados, desaparecidos por el simple hecho de salir a dar su voz de protesta. ¿Por qué? Porque contaminan no solamente sus ríos, sus bosques, lo depredan. Entonces a esta gente no le interesa absolutamente nada. Y como hay gente que está ahí, ¿cierto? Es como su obstáculo, porque esa es su defensa de ellos, es su derecho de ellos. Vienen estos al caballazo, quieren actuar sin importarles absolutamente nada. Y lo peor de todo esto es dónde carambas está lo que es la iglesia, tan hipócrita. O sea, la iglesia solamente está para ir de pintado, no dice nada. Hasta pienso yo que está en esta nueva era que se viene, en este nuevo siglo que se viene, la juventud ya no cree en la iglesia, felizmente. Y no deberíamos de creerlo ya. Esa es la verdad. La fe está en cada uno de nosotros. Quien vive está aquí, lo sentimos, está en nosotros y no en las iglesias que están ahí, regadas por ahí. Ya no, ya, eso simplemente es como una construcción, como lo dicen muchos, un elefante blanco, ¿no es cierto? Que ya quedó casi inservible. Lo que antes eran esos templos de sanación, curación espiritual, porque esa es la verdad, era un templo, o eran templos de curación, de sanación, y lo han malinterpretado y lo han llevado por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora piensan que cuando vas a ir, te agarran con lo que es el sentimentalismo, van por ese lado por esa debilidad, se puede decir, humana. Entonces, ya debemos dejar de creer y debemos dejar de nosotros participar o simplemente ser uno más de ese grupito, porque ya no estamos, ya tenemos que la edad suficiente y el conocimiento también que nos han dado ya en esta última era o última generación, que se podría decir así, porque ya hemos despertado, ¿no es cierto? Y como tal, entonces ya pues pongámonos la pila. Ya no dejemos de ser un lacayo o un corderito más, como un borreguito que va al matadero. Gracias a quien, al que conduce a todo el ganado. Entonces, ganado no somos. Y si queremos serlo, pues revelémonos ya. Es la hora, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos estos actos que estamos viendo de vandalismo desde la política, porque donde nace es esto desde la cabeza. Si el delincuente es la cabeza, en este caso el representante, presidente, vicepresidente, congresistas, policías, etcétera, todo lo que es el aparato político, el sistema que maneja el país está podrido, entonces la misma sociedad está así de podrida también. Entonces, ¿qué se puede esperar? Ya una vez dijo un delincuente que era adolescente, cuando le preguntaron por qué roba, y era muy fresco, y quizás en su razón, dijo, si el presidente roba, ¿por qué yo no? O sea, ¿no es cierto? Hay veces tratamos de decir, no es justo, o sea, no es el hecho, no es tampoco la respuesta, pero valgan verdades. Este sujeto dice la verdad, o esta persona dijo la verdad, ¿no? O dice la verdad. El ejemplo nace desde ahí. Nosotros tenemos que cambiar eso, tenemos que actuar ya con el ejemplo, ya no ya simplemente porque el quien va a la iglesia o que simplemente carga la Biblia en mano es una persona ya
honorable. No, señores. Hemos visto delincuentes y hasta demonios con Biblias en la mano. En este caso tenemos un Vaticano. Ya está prácticamente, como se dice, ya se sabe cómo funciona ese minúsculo país que, por cierto, tiene muchos aparatos regados por el mundo. Entonces, estos le llevan la información al Vaticano. Entonces el Vaticano ya sabe, tiene una operación completa, o sea, tiene su propio, su maquinaria, se puede decir, dentro del Vaticano. Entonces sabe muy bien. Alguna vez, no sé si habrán escuchado lo que es de la corporación Nestlé, leche Nestlé o condensada Nestlé. Eso es muy malo. Si alguien lo profundiza, que sí me gustaría tocar un tema más adelante también de esto, lo que es esta corporación de la marca Nestlé nació haciendo o lucrando de las personas más necesitadas, y era envenenar justamente para crear que enfermos ya dependientes de sus productos. Y de ahí también se crea las farmacias que está realmente, como ya lo dije, para mí la Organización Mundial, nada de salud, que es una porquería para mí. El Perú debería de salirse de esa organización criminal, porque no necesitamos que esta organización criminal nos diga todo lo que tenemos que consumir, lo que nosotros tenemos que tomar. En mi caso no consumo pastillas, ni tampoco prefiero las vacunas, salvo, yo también reclamé, incluso cuando me hicieron firmar, les dije, me están obligando. Y los tontos se hacen las víctimas y me dicen, ¿quién te está obligando? Me dice, cuando nos han entrado una hoja, nos han hecho firmar en la época de este bicho, cuando nos pusieron las vacunas. Yo tenía que ponerlos sí. ¿Por qué? Porque tenía que ir al banco a pagar los impuestos. Porque tenía que ir a la municipalidad y sacar un permiso. O sea, para todo ese tipo de burocracias teníamos que nosotros estar, ¿no es cierto?, inyectados. Y sí, en la primera he tenido que, como se dice, le di vuelta, ¿no es cierto? O simplemente me las arreglé para que no me afecte. Pero la segunda sí me afectó. La segunda sí me chocó a mí. Entonces, esas vacunas realmente no sirven para nada. No sirven para nada. No hay ninguna vacuna que diga que te cura. No, señores. Ninguna vacuna cura. Y menos las pastillas. Las pastillas y las vacunas son drogas. Son dependencias de la gente. Por eso consumen es como gallina. Muchas pastillas. Y eso es malísimo. Pero bueno, como decía, a lo que veníamos y decíamos que el Vaticano es cómplice de todo ello. Y una de sus marcas, sí, y cómplices a la vez, es justamente esta marca Nestlé, ¿no es cierto?, que es venenosa. Ya una época yo vi, sí, y después no lo dejaron de sacar, creo el video lo cortaron o simplemente lo desaparecieron. En un reportaje muy lejano y muy prácticamente era un video que era un como tipo escondido, que los planes de estas mafias, se podría decir, es justamente, como ya hemos visto, ya salió a la luz muchas veces, el de enfermar a la población para que se vuelvan dependientes de sus productos, que se van a sacar las vacunas y que son solamente como que las vacunas no curan, solamente calman. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora la gente, o en este caso estas personas o malos elementos de la sociedad. Ahora, aquí viene el tema del Vaticano, pues esta iglesia del mal sabe, conoce y tiene realmente el pleno conocimiento de todo esto que está pasando.
y no dice nada. Ahora, ¿por qué me voy a eso? Al Vaticano. Yo le digo, si nosotros tenemos un país que está pasando por todo este tipo de cosas, que vemos asesinatos, que tenemos autoridades que están prácticamente violando, ¿no es cierto?, los derechos de las personas, y tenemos supuestamente, entre comillas, una iglesia que siempre pregona por la paz, ¿no es cierto?, el amor y todo lo demás. Ese cuento de que eso se ha inventado, que es efectivamente verdadero, pero esto simplemente lo, lo mal utilizan. Entonces, tenemos acá iglesias, entonces cuando hay misas y cuando hay todo esos tipos de ciertas ceremonias, el demonio padre o el cura que está de turno simplemente ni siquiera se digna un poquito en decir en pleno, sabes que mal eso, ¿no? Y no debe ser así, debe ser una persona directa quien confronte al delincuente que está ahí parado o asistiendo. Si es casa de Dios, supuestamente, entre ellos dicen, no, casa de Dios, entonces, y como representante, ¿qué caramba se hace recibiendo a delincuentes y asesinos, y sobre todo a usurpadores que están haciendo daño al país? Hemos visto muchas ceremonias en las iglesias, en las procesiones que ellos hacen, que efectivamente hasta cargan hipócritamente su alma. Todo eso debería de ser penado. Y estos demonios padres deberían decirle, sabes que tú no puedes cargar porque ya estás condenado. Es muy cierto que Jesús dijo, vino a buscar a pecadores. Está muy bien. Está bien a buscar pecadores, pero que se arrepientan. No que simplemente se burlen. Ahora lo que hacen esos delincuentes, se ponen con la cara de tontitos, buenos, ¿no es cierto? Y después termina esa presión, se quitan la máscara y son los mismos delincuentes que siguen lucrando, robando al país, entonces desgraciando al país y al ciudadano. ¿Cómo se llama eso? Nadie dice nada. Y hace poco nomás, ahorita mismo nomás estamos hablando de lo que es el tema de las elecciones que ya empezaron mal porque ni siquiera estuvieron armadas bien las mesas de sufragio. Y como empieza mal, obviamente tiene que terminar mal. Entonces no debemos de sorprendernos. Ya. Ahora, por ejemplo, como ya lo dije, el conteo todavía aún continúa. Parece mentira. Aún continúa el conteo de votos. O sea, esta gente ya nos quiere ver la cara de tontos. Ya estamos hacia cansados realmente de tanta hipocresía, de tanto cinismo, sinvergüencería barata. Entonces, lo que queda es simplemente unirnos los verdaderos patriotas y, ¿por qué no?, salir a una guerra civil. Si toda democracia o todo lo que es libertad o simplemente si queremos algo bueno para el país, no se gana ni tampoco lo vamos a lograr siempre siendo pacíficos, siendo sumisos, no. Tenemos que dar pelea, tenemos que dar batalla. Entonces, si estos delincuentes o asesinos quieren a nosotros también eliminarnos con las armas, ¿por qué no usar las armas para defendernos? ¿Alguien se ha puesto a pensar y decir eso? Ahora se vienen las segundas elecciones. Elecciones que, por cierto, va a ser más reñidas y sobre todo aquí va a pasar algo. Desde ya tengo seguro, y no solamente eso, sino que ya desde más de un año, las Fuerzas Armadas con la policía se han estado armando y han estado recibiendo en sus escuelas, esas escuelas de delincuentes de la PNP. Yo les digo terroristas con uniforme, porque eso es lo que son estos terroristas, son terroristas con uniforme.
Terroriza porque causan terror, ya no causan el respeto, la admiración, sino causan terror. En solo verlos ya son tan despreciables que la gente ya les da asco verlos, porque perdieron todo prestigio, todo respeto, como ya lo dije. Entonces, están recibiendo a cualquier delincuente que entre a sus canteras, se puede decir canteras, entonces, uno con lo que es el uniforme de la institución, ¿no es cierto? Y con la gracia y la venia supuestamente, con la bandera y con lo que es servir a la patria, con el cuento de servir a la patria. ¿Qué hacen? Simplemente traicionan a la patria. Están en contra de la patria. No están a favor, están en contra de la patria. Porque cuidan y dan seguridad a delincuentes extranjeros, estas corporaciones gigantes que solamente vienen a asaltar, pero asaltar casi con mano armada y llevarse todos los recursos sin dejar ya casi nada al país. Entonces, estos delincuentes que hacen, en vez de rebelarse, protegen. Ahora las Fuerzas Armadas, el ejército, de igual forma, son sus lacayos, simplemente protegen, no se indignan, ni siquiera hay un ápice de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que rebelarnos contra todo ese sistema podrido. Ese imperio del mal ya está en decadencia, ya se decadencia. Y yo dije, mientras yo esté vivo en mi época, en este mundo que viene, entonces voy a ver caer a ese imperio del mal. Como también quiero y voy a ver caer a este partido criminal que está inquisado años y años, ojo. Entonces, esto es lo que yo al menos me he dicho, ¿cierto? En esta generación que yo vine, tendremos el privilegio y el lujo de ver cómo un imperio terrorista del norte se derrumba. No es que sea felicidad, no señor, pero es justicia. Hay que decirle las cosas como tiene que ser, porque esto es un país que ha abusado hace años y ha lucrado también hace años, ha manipulado hace años con su bendito papelito verde. Entonces, ya estamos cansados, es por eso que se revelaron muchos países, entre ellos la gran China y la gran Rusia, que le han dado cara. Ahora estamos viendo cómo le está pechando el país hermano de Irán, y mis felicitaciones porque se defiende, se está defendiendo. Y queremos así en Perú, patriotas que hagan respetar la patria y que defiendan en el Perú, en la patria. Tenemos que cuidar nuestros recursos, se supone que es para nuestro futuro, para el futuro de nosotros mismos. Pero lo que pasa, simplemente lo están deforestando. Hay árboles, efectivamente los hay, pero ya no hay como antes. Están deforestando. Hay tierras buenas, productivas, sí, pero con el bendito abono, esos abonos que son malignos para la tierra, matan la tierra, empobrecen la tierra, envenenan la tierra. Tenemos ríos, tenemos mares, ríos que están contaminados. ¿Con qué? Con lo que botan las mineras, las grandes, entre comillas, grandes mineras que tanto se mofan a esa gente y al contrario de indignarse, se premia a estas mineras que solamente causan destrucción al medio ambiente. Como alguien lo dijo, una persona que realmente vive ahí en su misma localidad, dijo, mira, no, hago así. Y parece mentira. Nosotros debemos de cuidar eso, el agua pura. Ya el imperio del Tahuantinsuyo valoraba eso. Ya desde esos años o ciclos atrás ya se valoraba el agua, cuán importante era este elemento líquido. Y el futuro que nos espera es justamente la guerra por eso.
¿sí? Ya no estamos ya tan lejos. Y ojo, y somos uno de los países privilegiados de tener y contar con el agua único, con la primera línea o con el primer proceso de la lluvia en sí. O sea, la lluvia ahí cae, ¿no es cierto? Todo lo que es el círculo que hemos llevado en clases, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? De los gases, la evaporación y todo lo demás. Perfecto. La lluvia cae. Y una vez que cae a la tierra, ¿no es cierto? Tenemos los que es los minerales, los pantanos, y qué sé yo, que caen por los diferentes tipos de corrientes de suelos del país. Y llegamos y vemos uno, que es como sería la primera línea del agua. Y así estamos consumiendo día a día, mes a mes, cada hora, cada minuto y segundo. Lo estamos haciendo. ¿Y eso se está acabando? Sí, se está acabando. Y eso nadie dice nada. Ahora, lo digo porque tenemos el privilegio de consumir de primera. Porque en otros países, estos europeos, hasta los de Estados Unidos, del Imperio del Mal, que consumen agua tratada, o simplemente esa agua que ellos consumen y lo llevan a grandes represas o grandes donde es un tipo de donde tienen que drenarlo o algo así. Entonces, esa agua vuelve y lo vuelven a reutilizar. O sea, toman el agua que está ya prácticamente limpia o una carga de esa agua ya está, lo reutilizan. O sea, acá lo hacemos chatarra porque nosotros utilizamos lo que damos la segunda oportunidad de uso útil a los objetos. Pero ellos algo así lo reutilizan ese agua que pasa ya, ¿no es cierto? A los ríos, canales, en fin, todo lo que sale de una casa. Entonces lo llevan a lo que es el proceso de limpieza y todo lo demás, nuevamente vuelve. Y así son muchos países que consumen esa agua. Entonces, por eso digo yo, acá en el país, en el Perú, tenemos nuestro privilegio y el lujo de tomar agua de primera. Primera que cae, ¿no es cierto? No estamos esperando que vaya a dar una vuelta todavía y vuelva. Y para volver a tomar esa agua, no. Es un agua que estamos tomando de primera. Entonces, tenemos que cuidar eso. Nadie dice nada. Los ríos en la Amazonía están contaminados. Hemos visto el petróleo que se derrama en cantidades, nadie se reclama. Y lo peor, la gente en la selva está más indignada porque dice que salieron poco más votos. Y la Amazonía es la que votó más por este partido criminal que hace mucho daño al país. Y han denunciado de que efectivamente no han ido a sufragar porque simplemente lo cerraron y las ánforas nunca llegaron a la mesa. Simplemente ¿qué le ha pasado? No sé. Ahora nos damos cuenta de que sí, efectivamente ya ese partido criminal está muy, muy, muy metido ahí, en este tipo de irregularidades, de estos actos delictivos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues salir, hay que indignarnos, o sea, ya basta de todo esto. Entonces, ¿ya hasta cuándo? Entonces, con todo ese tipo de incidentes que estamos viendo ahora todos los días, cada día salen más evidencias, más escándalo. Entonces, ya está la gente dice ya estamos cansados o simplemente ya lo están tomando como si fuese como cualquier día una noticia más. Estás haciendo, o sea, está ya llegándolo a tal punto en el que la gente lo está tomando como normal. Y no debe ser eso así. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Hay muy gente. Hoy día, por ejemplo, conversando con una persona que es taxista que me traía justamente a la casa y conversábamos con él. Y si pues la gente está cansada, ¿qué puede hacer? Pero yo decía, señores, podemos hacer mucho. Si realmente nosotros queremos cambiarlo, entonces podemos hacerlo. Está en nosotros en sí.
Pero hay gente que así se conforma con lo que hay, ¿no es cierto? Simplemente quieren estar al servicio de esta gente. Entonces, estas mafias ya han visto ya la debilidad de la persona, que se cansan y simplemente ya van a estar subordinados, ¿cierto? Van a estar a la orden de lo que digan estas mafias, a las reglas que pongan estas mafias. Entonces, como ciudadanos de bien, tenemos que dar una pelea, tenemos que luchar por nuestros derechos. Entonces, no debemos de permitir ni tampoco normalizar este tipo de actos. Pero bueno, lo que viene ahora es esperar. Deberás esperar ahora estos actos que ya han dicho se va a prolongar hasta el mes de mayo, la quincena aproximadamente. Y todos felices están. Cuando ya hemos dicho es un fraude. Desde el primer momento en que yo también cuando fui a sufragar, inclusive salí en la mañana a darnos ciertas nuestras clases, cómo vamos a votar en este tremendo papel de aquí, este tremendo papel de aquí. Entonces, me indigné cuando salieron los primeros, ciertos números o el primer bocas de urna, por ejemplo, o sea, así se podría decir. La terrorista, en este caso la banda criminal de ese partido criminal, Fuerza Popular, estaba liderando. Yo con mi cólera y mi rabia y decepción realmente no entendía. ¿Será cierto eso? ¿Será verdad eso? A tal punto que la misma OMP lo ampliaron o simplemente dieron un plazo como 1 hora más para ir a sufragar. Y entonces todo el día estuve ahí viendo cómo está pasando las cosas, qué está haciendo. Y así va subiendo y se mantenía, nadie la movía, o sea, el puesto de que pasó al segundo lugar era ya aquí y los demás estaban aquí. Y si subían un poquito, entonces así se ha ido manteniendo o subiendo así poco a poco hasta llegar a la segunda vuelta, los que están peleándose. Entonces la otra persona está ahí, o sea, nadie le mueve, nada, no hay ni siquiera un punto que lo baja ni lo sube, o sea, ahí está esta persona prácticamente, o este partido criminal ya compró ya prácticamente su puesto, se puede decir. Hasta las encuestadoras se prestaron para esa tontería, que ya no deberíamos de creerlos. Ya no se debe de creer esas encuestadoras, que son encuestadoras delincuentes. Y no sé para qué están esas encuestadoras. Están creando su propia conveniencia estas encuestas tan tontas y absurdas que a mí me da ira y coraje. Pero como decimos, el conteo se mantiene. Las actas están ahí todavía en proceso. Así que hay que esperar. Y lo segundo era de este embajador, por cierto, de los terroristas yanquis o este imperio decaído, obligando al Perú, así amedrentándoles la palabra correcta al presidente o al títere de turno. Porque no firma, que porque no hace esto, que si no firma va a haber un problema, o que los problemas, la diplomacia se va a perder, en fin, etcétera. O sea, que hayan gastado estos terroristas yanquis en sus múltiples guerras absurdas, actuando como terroristas, ocupándose de países que no le competen, se han gastado pues toda su plata. Y ahora que quieran plata de nosotros, del país de Perú, que nos compremos esa chatarra y nos mande. Nosotros vamos como tontos darles un buen dineral, como si costaran un avión nuevo o aparatos nuevos. No, lo que mandan son chatarras. Y ahora enviaron uno, que es los trenes chatarra. Ahora quieren enviar aviones chatarra. Entonces, debemos de dejar de ser tan tontos, es decir, estúpidos, y estar siendo obedientes a tan gente, o por ejemplo, a este imperio, o a este grupo también de allá que domina, o esta élite de porquería.
Y si con ese dinero compramos mejor unos buenos aviones de Rusia, de Corea del Norte o de la misma China, pero mejor de Rusia, creo, porque siempre los armamentos han sido muy buenos de ahí. Hay una época de que dicen que hubo una guerra entre Argentina y la Inglaterra, que también era un país terrorista. Entonces, quienes prestan los aviones fueron justamente Perú en defensa de Argentina. ¿Para con quién? Para con los ingleses. Y justamente lo bajaron y lo dieron de baja a uno de sus grandes, dicen no, sus grandes armamentos sorpresa. Y así pudo repeler, simplemente hacerse respetar a Argentina. Gracias al Perú, porque le prestó lo que es los aviones. Sí, es una historia que es muy interesante, que se tiene que tocar en el colegio, en todos los colegios, porque es la verdadera historia, donde nosotros tenemos que tocar así, abiertamente y sin filtros, y contar lo que es la historia. Esa es la historia, y no solamente nos manda un currículo del Ministerio de Educación que está ya casi también vendida por los terroristas yanquis y hacen lo que dicen, así, ¿no es cierto? O hacen y dicen lo que nosotros tengamos que hacer. Nosotros no somos la historia de ellos es muy diferente y nuestra historia es muy diferente. Debemos de dejar que estos países ya se metan con el país, que vivan su país, es un mundo, su historia es un mundo, el país es diferente, Latinoamérica es muy diferente. Y cada país de Latinoamérica también tiene su propia cultura, como también sus propios problemas. Entonces, interferir en asuntos internos, más bien, en vez de obligarnos a comprar su chatarra, debería denunciar aquí que hubo un fraude, pero no. Llegó esta organización de la OEA diciendo de que efectivamente las elecciones fueron de maravilla. Entonces, nunca fueron de maravilla, al contrario. Las elecciones están pero tan desprestigiadas, estas nuevas elecciones que se hizo, que nadie duda que es un fraude, que ha sido un fraude y es un fraude en sí. Y a tal punto que es tan descarado que nos quieren a veces poner ya, pintarnos con otros cuentos de hadas. Pero en fin, las personas felizmente ya hemos crecido y nuestra mente ha evolucionado. Ya no estamos en esas épocas de nuestras abuelitas que hacían caso a todo lo que ellos decían o todo lo que ellos les mandaba. Ya no, ya felizmente estamos en otra era en donde vamos a tener que ver caer al imperio del mal. También en el país tenemos que eliminar ese partido criminal. Esto es la consigna de todo peruano y patriota. Y aparte de eso, se vienen nuevos cambios mundiales. Y aparte que se viene el mundial también, preferiría que no se lleve a cabo. Para que aprenda este país del mal, que se supone que estar en aras de la paz, yendo por todo el mundo, como él siempre pregona. Entonces que le den castigo, que no sirve por estar metiéndose en países ajenos y encima armando y actuando como terrorista. Y esto es lo que son ahora. Entonces, deberían darle un castigo y que no se lleve el mundial, para que aprenda y para que aprenda el mundo en sí en general. Así como le han tachado o le han impedido a la Rusia misma por estar en una guerra que realmente simplemente defendía lo que es de él. Entonces, avalando la OTAN, que es la parte de Europa. Entonces, miren, fíjense cómo es, hasta el punto de que estos países, como es las casualidades de la vida, dependen de Rusia. Casualidades de la vida. En fin, las cosas vamos a ver en el camino cómo van y cómo continúan. Pero por ahora, las encuestas es un asco. Decepciona sí, indigna también.
ahora con este embajador, pues que se aguante, que el Perú se respeta. Y ese no es el Perú no es su lacayo, y menos nosotros, no tenemos por qué obedecer y tampoco guardar respeto a ese país delincuente. En mi apoyo, mi solidaridad a nuestro hermano de Irán que sigue luchando, que sigue haciéndose respetar y respetar a sus ciudadanos, las grandes autoridades que tiene. Estos policías, estos militares que no son malos elementos del Perú, deben ver a aquellos jefes militares de Irán que son realmente verdaderos patriotas que aman a su patria. Y no están acá como para delincuentes, delinquir como cabecillas o simplemente ser unos delincuentes más, ¿cierto? En fin, continuamos y seguimos, sí. Vamos a continuar y seguir durante todos estos días porque se está ampliando más lo que es las actas. Hay que esperar y bueno, pues queda eso y sobre todo discutir de ese tema. Estamos encaminándonos poco a poco, entonces voy a tener que calmarme, yo tengo mi propio espacio donde voy a tener que estar ya más cómodo y con un buen fondo y me falta mi perchero, entonces voy a tratar de conseguir ya, ¿no es cierto?, para poder escuchar, para que me puedan oír o escuchar más nítido. A veces no puedo hablar tanto porque, no, bueno, sí hablo bien, pero no me escuchan tan bien como debería ser. Entonces, vamos a ir mejorando día tras día, como vamos avanzando con nuestros videos, que ya tenemos que hacerlo ya diario y luego vamos a sacar nuestro horario ya oficiales para transmitir en vivo en este mundo digital. Tenemos ya nuestro canal, así como esas corporaciones tienen su propio canal, yo también tengo mi canal y cada uno tenemos nuestro canal, porque esto es nuestro voz, donde podemos descargar nuestras indignaciones, nuestras denuncias y sobre todo poner en conocimiento de que nosotros nos indignamos, sí señores, nos indignamos. No necesitamos de un cartoncito que nos diga, ¿sabes qué? Tú sí puedes ser o parte de estas asociaciones para que puedas transmitir y comunicarnos, no, señores. Aquí lo que importa es salir como todo patriota ciudadano y ojo del planeta, como cualquier persona se indigna y puede alzar su voz de protesta. Y lo que yo desde un inicio siempre he destacado desde mi niñez es lo que me indignaba siempre hubo abuso, sí. Entonces siempre alzaba mi voz de protesta contra todos ellos. Y bueno, esto sí, como le dije, va a continuar y seguimos ahí en la lucha y esto recién comienza. Gracias y buenas noches y buenos días para quienes se conecten. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos mañana con nuevas novedades, nuevas noticias que nos estará esperando. Gracias.